Con la noticia del momento, el llamado a juicio del expresidente Álvaro Uribe. Y bueno, vamos a ver, Andrea, qué logramos desarrollar de aquí hasta las 2 de la tarde, porque sigue la W hasta las 2, sobre todo en digital, ¿no? Claro, claro que sí. En cualquier momento seguramente se dará la reacción del expresidente Álvaro Uribe Vélez y aquí les informaremos. Pero quiero estar nuevamente en el Partido Centro Democrático y saludar hasta ahora al representante Hernán Cadavid. Buenas tardes y quiero hacerle la pregunta que usted le transmitía a Juan Pablo, sobre todo. ¿Cómo hace representante para respetar o acatar los fallos judiciales y las decisiones judiciales, independientemente de si le favorecen o no, en este caso, al expresidente Uribe? Andrea, Juan Pablo, buenas tardes. Y no, simplemente respetándolos institucionalmente. Eso no implica que en este proceso específicamente no podamos hacer evaluaciones o reproches o señalar inconsistencias que se han presentado. Además, por un tema muy importante, Juan Pablo y Andrea, quien les habla no está dando opiniones aquí como un observador político. Quien les habla ha vivido episodios dentro del proceso, ha presenciado hechos sobre los cuales la justicia, en mi manera de verlo, porque lo viví así, está procediendo en algunos casos como no debe ser. Ha obviado hechos muy graves sobre testigos que han aparecido o alegadas víctimas, como la que defiende el señor Miguel del Río, que al país no se le puede olvidar, que es la señora Deyanira, alias La Chiqui, miembro de las FARC, que ideó toda una narrativa sobre lo que según ella era una persecución y fue sacada del país con la ayuda de estas ONG, que se había inventado, por ejemplo, que la habían excluido de su trabajo por persecución política y resulta que la empresa para la cual trabajaba dijo que la sacaron por bajo rendimiento. En fin, son muchos los elementos, pero lo grueso es lo que aquí ha sucedido, con actuaciones irregulares que por supuesto tenemos derecho, quienes estamos allí y a quienes no nos han escuchado como ha correspondido. Esto no es un debate del Congreso, esto es donde se juega la libertad de una persona. Y quien les habla ha vivido hechos de los que allí han acusado y han utilizado personas como Miguel del Río, que él realmente no conoce el proceso. Él llegó en los últimos días porque esto tenía, digamos, estelaridad, popularidad, rating, pero él ha tenido que aprender lo que es el proceso. Otros, como yo, quien les habla, lo hemos vivido, Juan Pablo y Andrea. Sí, representante Hernán Cadavid, quiero ir ahora al pacto histórico y saludo a Gabriel Becerra. Representante, buenas tardes. ¿Nos escucha? Representante Becerra. Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes, Marcela y Juan Pablo. Muchas gracias. Quiero hacerle la misma pregunta que le hacía a su colega, pero del Centro Democrático: ¿cómo hacer para respetar las decisiones judiciales? Porque en casos anteriores, cuando la Fiscalía pues no llamaba a juicio al expresidente Uribe, también se decía que había una parcialidad por parte del ente acusador, pero en este momento ahora es José Obdulio Gaviria que dice que la justicia ha tenido un ánimo vengativo en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Qué opina usted? Bueno, lo primero que quiero decir es que estamos frente a una decisión histórica, sin lugar a dudas, con implicaciones no solamente jurídicas, sino políticas. Hay un mensaje que dice, por la decisión de la Fiscalía, que ninguna persona, incluso un presidente de la República, puede estar por encima de la justicia. Yo creo que ese es un mensaje positivo que ayuda a fortalecer la democracia colombiana. Por otro lado, creo que la garantía está en que el proceso se desarrolle conforme a lo previsto en la ley. Esto quiere decir que las partes puedan intervenir presentando sus alegatos, pudiendo presentar las evidencias, que el proceso sea público, como creo es necesario, sobre todo por la dimensión de la persona que está siendo acusada. Es un proceso, como se ha dicho, que no nació ayer, es un proceso que lleva ya más de 10 años, que ha sido lo suficientemente expurgado, diría yo, por diversas perspectivas, digamos, centros de opinión, investigadores. Creo que aquí estamos frente a tal vez el proceso más indagado de manera pública, y lo que debe quedar de esto es una decisión
que todos debemos respetar para bien de la institucionalidad de la justicia y para bien de la democracia. Por eso creo que hay que asumir esta decisión con tranquilidad, con calma y solicitando todas las garantías para que de manera pronta haya una decisión y en justicia todos respetemos el fallo. Sí, le pido a los dos congresistas que no se muevan, vamos a hacer un corte muy breve, son 10 segundos y sigue la W. Vamos a continuar hablando de esta, que es la noticia de hoy en Colombia. Estamos de regreso, sigue la W. Voy a volver con Hernán Cadavid. Claro. Él es del Centro Democrático, a esta hora nos acompaña. También está Gabriel Becerra, del Pacto Histórico. Pero, mire, yo quiero, congresista Cadavid, que hablemos sobre un elemento que es clave a la hora de hablar de democracia, y es el respeto a la justicia. Andrea lo planteaba al comienzo de este segmento, conversando con usted. Es imposible lograr que haya desde el Centro Democrático y desde la orilla del uribismo un respeto hacia la decisión judicial, sea cual sea, en el caso Uribe. Es imposible que haya una forma de convencer, o más que convencer, de que se entienda que si hay una decisión en contra del presidente Uribe o del expresidente Uribe, ¿es una decisión que se toma en justicia? Juan, lo que pasa es que, con todo respeto, como siempre cuando conversamos, si ustedes me permiten esta oportunidad, usted parte de una premisa falsa. Usted dice, es imposible que desde nosotros respetemos una decisión. ¿Dónde la hemos irrespetado? ¿Dónde institucionalmente estamos diciendo que no reconocemos la justicia colombiana? Pero yo estoy diciendo, por eso empecé la conversación diciéndole, esto no lo abordo como un miembro de partido, lo abordo como una persona que ha vivido los episodios que ahí se han presentado, varios de ellos. Lo abordo como la persona que tiene que desmentir a Gabriel Becerra cuando dice el más indagado por ONGs o instituciones. Perdónenme, yo fui el único testigo de una conversación entre el presidente Uribe y el abogado Diego Cadena, cuando le informa que había desarrollado unos pagos en una zona del país y que Álvaro Uribe apenas se estaba enterando. ¿Sabe quién era el único testigo presencial, Juan Pablo? Yo. ¿Y sabe qué tuvimos que hacer? En ese momento pedirle a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que me escuchara. ¿Y sabe qué terminó pasando, Juan Pablo? Cuando faltaban 3 días para esa declaración donde yo iba a expresar lo que allá había sucedido, cancelaron mi versión. Se nos fue el audio y es importante escucharlo. Adelante, por favor. Ahí cuando se dice, es que ha sido lo más investigado, no, ha sido un proceso largo. Por supuesto que ha habido prácticas probatorias, pero no me quiero perder de la pregunta que usted hace. No es cierto que nosotros desconozcamos la justicia. Este país ha tenido los últimos años un ataque permanente a las instituciones. Nosotros no queremos contribuir a eso, pero sí tenemos el derecho, quienes estamos allí, a controvertir, a decir. ¿Cómo no nos va a llamar la atención que haya un cambio de enfoque por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre pruebas que hoy no conocemos? ¿Cómo no nos va a llamar la atención que haya todo este tipo de actuación o tribuna política donde las alegadas víctimas son una fila de reconocidos opositores como Deyanira Gómez de las FARC, Juan Guillermo Monsalve, el testigo que además nunca permitieron contrainterrogar, Juan Pablo, nunca permitieron contrainterrogarlo? Ni en la corte, ni ahora se pudo. ¿Cómo no va a llamar la atención que la fila de alegadas víctimas la encabece reconocidos opositores como Iván Cepeda, o póngalo usted en el término de Eduardo Montealegre, que además se postula como víctima? Y esto hay que decirlo porque son elementos del proceso. Esto no es apreciación política o de simpatía o no afinidad política. Hay una señora exfiscal que dice, Eduardo Montealegre está adelantando actuaciones ilícitas, y ahorita entonces se postula como víctimas de Álvaro Uribe, pero quien lo señaló fue esa fiscal. Esos son los elementos sobre los que nosotros tenemos que hablar. ¿Para qué conocer lo que diga un sector u otro si ya podemos casi predecir qué van a decir? No, aquí lo importante son los hechos, las pruebas, las inconsistencias, las interceptaciones, que usted lo dijo ahorita. No, eso es del pasado, Juan. No es que sea del pasado. Esto hace parte de un todo
Y como eso se han presentado una serie de hechos que ahí están, que han sido inconsistencias y que los han ido validando de a poco y dicen, aquí estamos, ahora estamos a puertas de un juicio. Que evidentemente... Pero representante, sí, pero perdóneme, representante, pero vuelvo a la pregunta. Entonces, ante todo este escenario que usted nos plantea, es muy difícil, y además reconozco, si usted está hablando de manera individual, usted no puede aquí hablar a nombre del partido, ni mucho menos, pero entonces es imposible que el juez decida, si decide en contra del expresidente Uribe, usted por lo menos acepte ese fallo. Para usted eso es imposible. No, es que, Juan Pablo, no puede ser así el planteamiento. El tema no es si lo aceptamos o no lo aceptamos. Habrá una decisión, tendrá que haberla, pero por eso le he enfocado y le he sido persistente en eso. Yo no puedo aceptar, tendrá que pasar y lo aceptamos, pero yo no puedo decir que está bien que desconozcan un hecho como en el que yo participé y que no me hayan escuchado, y porque haya sido una decisión de un juez, yo tengo que decir que lo convirtió en lo real. No, será lo real desde el punto de vista formal, pero nosotros no podemos perder el derecho a controvertir y a disentir de decisiones. Otra cosa es decir que no lo reconocemos, que no las aceptamos, que aquí le están dando un golpe de Estado al gobierno, como se ha dicho. Ese tipo de expresiones, tengo que hacer un esfuerzo para preservar la institucionalidad en Colombia, pero eso no nos implica a nosotros no disentir, ni mucho menos hacer un análisis sobre lo que aquí está pasando, una noticia tremendamente grave de una fiscalía que con medios probatorios, que no es solamente un fiscal, ha utilizado la policía judicial, todo el instrumento que puede tener, y que ahorita, después de esas dos preclusiones, simplemente dice, oiga, ¿sabe qué? Comprueba que hoy no conocemos, yo creo que sí voy a acusar, y no por uno, sino por los dos delitos, de temas que están absolutamente debatidos. Claro, lo que dice el señor Miguel del Río, a mí me da pena, Juan, porque es que cuando él dice, perdóneme esto, abuso simplemente estos 10 segundos, yo sé que el tiempo es corto, pero cuando usted dice, no, lo de Miguel del Río, como él dice, no polarización, Juan Pablo, si hay alguien que ha utilizado estos procesos para ganar visibilidad y polarización e irrespeto, es precisamente él. Si hay alguien que ha vulnerado todas las reglas del procedimiento, es él. Si hay alguien que se ha salido a los medios y a otras partes donde no tiene que hablar para ganar notoriedad, es él. Si hay alguien que se separaba de las audiencias cuando defendía a Deyanira para irse a atender el show de otros lados y volver al proceso, es él. Así que la autoridad moral en este caso, a quien llegó tarde al proceso y le ha tocado aprendérselo porque no lo conocía, no es la de ese señor, por supuesto. Representante, y me parece importante algo que usted señala, y es que por nada del mundo en Colombia, en una democracia, se puede perder el derecho a disentir, el derecho a opinar. Eso usted tiene toda la razón, es innegable. Pero ahora quiero ir con el representante de la Cámara, Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, porque entonces estamos ante una sin salida, representante, porque ¿de qué forma podemos hacer para que una porción del país pues vea a la justicia, porque no es esta justicia, sino es la justicia, con unos ojos que permitan garantizar confianza y sobre todo que luego no se convierta en un nuevo problema la decisión que tome un juez, ya sea a favor o ya sea en contra del expresidente Álvaro Uribe? Juan Pablo, yo no creo que estemos ante una sin salida. Yo creo que lo que corresponde a todos los actores políticos, a todos los sujetos procesales también, y eso lo permite la Constitución, lo permite la ley, es participar de la investigación, llevar las evidencias, las pruebas, y al final, sin negársele el derecho a ninguno a la controversia. Yo soy un congresista, yo soy un ciudadano, soy un dirigente político y tengo que decirlo con franqueza, hay actuaciones de la justicia con las cuales no estoy de acuerdo y públicamente salimos a plantear nuestras opiniones y a rebatir también ciertos tratamientos que de cualquier nivel de la justicia se han dado a casos en los cuales nosotros como fuerza política hemos estado involucrados a través de dirigentes o de colectivos, pero lo que siempre hemos hecho es acatar las decisiones de la justicia. Y yo creo que ese es el gran desafío. Por eso creo que no hay sin salida si todos los que están participando del proceso y la controversia política, porque este es un proceso muy importante, mantenemos el compromiso de respetar las decisiones judiciales. Ahora, yo quiero advertir que la Fiscalía no toma decisiones sola en este proceso.
La fiscalía, el fiscal anterior solicitó la preclusión 2 veces de este proceso y ante la evidencia, jueces de la República independientes tomaron la decisión de negarlo. O sea, aquí no estamos frente a un proceso cargado de arbitrariedades, por el contrario, yo creo, la representatividad de la figura que está involucrada, ha habido un especial cuidado también en algunas etapas procesales, como debe ser, así fuese un ciudadano de pie, para que todas las garantías se den. Lo que está haciendo la fiscal general, que ha anunciado también en su comunicado que ofrece como le corresponde, creo que lo aclara porque sabe que está en medio de una controversia muy pugnaz, digamos, en el país. Todas las garantías procesales están dadas para las partes. Entonces yo creo que hay que tomar esta decisión con tranquilidad. Yo llamo a la ciudadanía, llamo a todos los sectores políticos a que respaldemos a la justicia, a que respetemos el derecho a la controversia en los estrados judiciales, pero también en el debate político por fuera de los estrados judiciales, donde, al contrario de lo que dice mi colega Cadaví, personas que cuentan con una trayectoria y con un legado de lucha por los derechos de las víctimas, como Iván Cepeda, han sido agredidos, han sido violados sus derechos y están en toda la responsabilidad de exigirle a la justicia que actúe. Entonces, yo quisiera, en cambio de una visión catastrofista, pensar que las instituciones van a estar a la altura de las circunstancias y ya cada sector político tendrá que valorar muy bien cuál va a ser su actuación. De parte nuestra y de parte mía, lo que vamos a hacer es respaldar las decisiones que se tomen en este caso y en otros casos donde también hay involucrado otros sectores políticos a propósito de otros temas. Por representante del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, gracias por habernos acompañado. A ustedes, muy amable por la invitación y seguimos acá en el Día de las Víctimas. Y también desde el Centro Democrático, representante Hernán Cadavid, gracias por su reacción frente a la noticia del momento, el llamado a juicio del expresidente Álvaro Uribe. Bueno, Andrea, gracias a sus compañeros allí y a la audiencia, por supuesto. Gracias por la oportunidad de explicar en más detalle este asunto tan delicado. Gracias. Tenemos más reacciones desde el Partido Centro Democrático. Una de las voces que usted sabe ha sido destacada allí es de la ex senadora y exministra María del Rosario Guerra, claro, que nos envía un audio con esta reacción del llamado a juicio por parte de la Fiscalía en contra de su jefe político Álvaro Uribe Vélez. Desde que conozco al presidente Álvaro Uribe, siempre ha sido un hombre apegado a la Constitución, a la ley, un hombre que ha dado ejemplo de una actuación recta y que de frente lo que ha tenido que decir o hacer, lo ha hecho. Por eso me duele que las pruebas, en el caso de él, no se valgan, que a él se le hayan escuchado ilegalmente tantas conversaciones, que lo que él ha aportado no se apegue a la Constitución, a la ley, sino por el contrario, que sea más un juicio político que un juicio jurídico. Y lo que hemos pedido es garantía. Por eso lamento profundamente la decisión de la Fiscalía. Todo mi respaldo y apoyo al presidente Uribe. Sé siempre que es un hombre que no solo por amor le ha servido a la patria, sino porque siempre lo ha hecho genuinamente y apegado a la Constitución, a la ley. Lamento y solo espero que ahora se le valoren sus pruebas, se demuestre su inocencia y que aquí sabemos que los que han ido de cárcel en cárcel buscando testimonios falsos y buscando que inculpen al presidente Uribe son otros y por eso siempre pienso que de la mano de Dios y de la Constitución y la ley, la verdad y la justicia brillará para el presidente Uribe. Era la reacción de María del Rosario Guerra, ex senadora del Partido Centro Democrático, pero también les tenemos una reacción del abogado Luis Guillermo Pérez, que ha sido abogado reconocido de derechos humanos. Esto dice: como defensor de derechos humanos y como víctima de la persecución de Álvaro Uribe Vélez, recibimos con beneplácito, y justamente el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, la decisión que ha tomado por fin la Fiscalía General de la Nación de llevar a juicio al expresidente de la República. Víctima ha sido el senador
Iván Cepeda, al que ha perseguido durante muchos años. Víctima también mi colega Reinaldo Villalba Vargas, integrante del CAJAR, también perseguido por su representación judicial en este proceso. Es un gran día para el país. Por fin se puede sentir que el expresidente no está por encima de la Constitución, no está por encima de la ley, no está por encima de la justicia, y esperamos que efectivamente también se abran otras investigaciones penales donde está comprometida su responsabilidad, no solamente por los 6.000 y tantos falsos positivos, sino por otras graves violaciones a los derechos humanos que patrocinó siendo presidente de la República. Dos perspectivas sobre el mismo caso, dos visiones, la ex senadora María del Rosario Guerra y exministra, y el abogado defensor de derechos humanos, Luis Guillermo Pérez. Vamos a intentar nuevamente, Mauricio, con la defensa de Iván Cepeda, con el abogado del senador Cepeda. Sí, señor abogado Reinaldo Villalba, ¿nos escucha en este momento? Abogado Villalba, ¿nos escucha? Buenas tardes. Buenas tardes. Eso, sí. Perfecto. Adelante, bueno, Mauricio, con su invitado. Le preguntaba, ¿cómo recibe usted este llamado a juicio del expresidente Álvaro Uribe? Bueno, yo tengo que decirle al país que es una decisión que debió haber ocurrido en marzo de 2021. Es decir, que hace 3 años se debió haber tomado esta decisión, porque desde hace tiempo existía el acervo probatorio, los elementos materiales probatorios, las evidencias para haber presentado este escrito de acusación. Siempre hemos dicho que las 2 solicitudes de preclusión que solicitó la Fiscalía y que se llevó todo este tiempo eran temerarias y no tenían fundamento jurídico. Así que 3 años después, por fin se da esta decisión. Entonces, pues vamos a esperar qué ocurre en el juicio. Vamos a conocer los términos de la solicitud o el escrito de acusación que ha hecho la Fiscalía. Las víctimas tenemos derecho a pedirle a la Fiscalía adición a la acusación si así lo consideráramos. ¿Me están escuchando? Señor, adelante, abogado, lo escuchamos. Y pues esa es la tarea inmediata nuestra, que la Fiscalía nos haga conocer su escrito de acusación. Ahora, abogado Reinaldo Villalba, lo hemos reiterado desde el comienzo de esta emisión y desde que se conoció la noticia, y no es un hecho menor. Es el fiscal Gilberto Villarreal quien hace o toma esta decisión y la sustenta para poder decir: la Fiscalía General de la Nación llama a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿A usted le da particular tranquilidad, sobre todo en medio de la polarización política, el hecho de que ha sido justamente el fiscal que fue designado, el último que designó Francisco Barbosa para llevar el caso, que sea quien llama a juicio al expresidente Uribe? Pues es tan contundente los elementos materiales probatorios que después de 2 solicitudes de preclusión, la Fiscalía entendió por fin que no hay lugar a una tercera solicitud, sino a presentar el escrito de acusación, que es lo que acaba de ocurrir. Y repito, pues esperamos es que la Fiscalía, en su escrito de acusación, así como en la formulación de acusación, tome todos los elementos materiales probatorios que se trabajaron en sede de la Corte Suprema de Justicia, así como los que también se realizaron en sede de la Fiscalía General de la Nación, y tenga en cuenta el abundante y contundente acervo probatorio que aportamos las víctimas en este proceso. Es que eso para allá voy, abogado, y es hasta dónde la Fiscalía o el fiscal Villarreal podría hacer un llamado a juicio, pero de pronto melifluo, un llamado a juicio carente de argumentos a pesar de todo lo que ustedes hayan presentado, de tal forma que entonces al llegar ante un juez, pues estos argumentos presentados por la Fiscalía carezcan de peso.
Bueno, responsablemente, usted entenderá que yo no puedo, sin conocer el escrito de acusación, lanzar una opinión al respecto, pero por supuesto que las víctimas lo que esperamos es que ese abundante acervo probatorio, las evidencias físicas y la información obtenida, repito, tanto en la Corte como por la propia Fiscalía y la que aportamos la Fiscalía, sea el fundamento y la base de esa acusación. Es lo que esperamos. Pero por supuesto no puedo lanzar responsablemente ninguna otra opinión en el momento. Abogado Villalba, sabemos que el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, fue nombrado en la administración del fiscal Barbosa. ¿Puede darse que en esta nueva administración se cambie ese fiscal y esto pueda retrasar aún más el proceso? ¿O por lo menos que la defensa acuda a nuevas acciones jurídicas para que el proceso se vuelva un poco más lento? Bueno, lo primero es decir que todo fiscal tiene la facultad de cambiar los fiscales, de derrotarlos y especialmente eso sucede precisamente con los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Eso será ya una decisión autónoma de la señora Fiscal General de la Nación. Y en relación al tema de la dilación, pues es que las mismas solicitudes de preclusión que ya se presentaron en 2 oportunidades indican claramente que se ha producido una preclusión una dilación de la investigación muy evidente. Así que, pues yo esperaría que cesara esas maniobras dilatorias y que la defensa tampoco acuda a ellas para que se pueda hacer un juicio rápido, para que se pueda hacer un juicio con todas las garantías para las partes y para que se pueda tomar una decisión en derecho por parte del juez o la jueza que le corresponda adelantar el juicio y tomar una decisión en este caso. Sí, abogado, hablamos de los tiempos, porque este caso podría prescribir. Los delitos por los que se le acusan al expresidente Álvaro Uribe Vélez tienen un término, y este término, pues según nos decía nuestra periodista judicial, Jenny Angarita, sería octubre de 2025. Usted tiene también en sus cuentas esta fecha, y si creen que van a tomar una decisión, cualquiera que sea, finalmente, definitiva, adversa o no, en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero ¿el tiempo les va a alcanzar o no? Bueno, en primer lugar, y aprovecho la pregunta para manifestar que, en efecto, cuando se decidió a través de un juez de la República que la indagatoria equivalía a la imputación, es desde ahí que se cuenta el término prescriptivo, es decir, que sería octubre de 2025. Sin embargo, en este caso concreto, no sería esa la fecha, en mi opinión, dado que cuando el presidente abandona el Senado para que la Corte Suprema de Justicia perdiera competencia para seguirlo investigando y llega a la Fiscalía no lo considera imputado. Y la imputación se tuvo que dar solo hasta una decisión de segunda instancia del juez cuarto penal de conocimiento. Y es a partir de ese momento que le dan los 120 días a la Fiscalía. Así que yo considero que es desde ese momento en el que oficialmente se dice efectivamente está imputado. Y eso daría un año más aproximadamente a partir de octubre de 2025, es decir, estamos hablando más o menos del mismo mes, pero de 2026. Abogado Reinaldo Villalba, muchas gracias por estar en Sigue la W. A ustedes muchas gracias. Toda esta información, estos testimonios, estas voces, estas declaraciones, usted luego podrá repetirlas y compartirlas a través de YouTube, porque ahí quedan todos los registros, Andrea, claro, de cada uno de los personajes que llega aquí a Sigue la W. Sí, muchas personas lo pueden ver cuando llegan de sus trabajos, pueden compartirlo después para analizar las reacciones políticas de esta, la noticia del momento, el llamado a juicio del expresidente Álvaro Uribe por parte de la Fiscalía.